Ahora, el día de hoy nos habla pues acerca del noveno mandamiento, ¿no? ¿Y cuál es este noveno mandamiento? Nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? Entonces vamos a leer nuevamente el texto bíblico. Y Deuteronomio 5:20 nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios el día de hoy nos quiere enseñar con esta palabra, con este noveno mandamiento? Vamos a verlo. Y primero, nosotros debemos situarnos o encontrarnos en un contexto que una persona está ante una autoridad, que debe dar su testimonio respecto de algo de lo que ha visto, ¿no? Entonces, y es por eso que nosotros vamos a ver aquí en primer lugar el juicio israelita, ¿no? ¿Qué sucedía en el pueblo de Israel cuando alguien era acusado? Puede ser falsamente o no. Pero ¿qué sucedía en esa situación? Debían haber testigos para que se pueda dar una decisión respecto al caso, ¿no? Respecto a los hechos. Entonces, dice la palabra, ¿no? Que no se aceptaba una acusación si no es con más de 2 o 3 testigos. Pero la palabra de este testigo era tan importante. Y la palabra de Dios en Proverbios nos dice, ¿no? En Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué pasaba con la persona que tenía que testificar respecto a lo que había sucedido, ¿no? Por ejemplo, si una persona era acusada de un delito, de un hecho que no cometió, por ejemplo, pongámosle de un asesinato, ¿no? Era una persona acusada, ¿no? Que había matado a alguien, y llegaba el testigo, quien lo acusaba, ¿no? ¿Qué pasa si este testigo lo que decía era falso? Entonces la persona podría morir. Pero si llegaba otro testigo y venían, supongamos que venían 2 más y decían que no era él quien había matado, entonces esta persona se podría salvar. ¿Cómo es que dentro del testimonio de estas personas la vida y la muerte de esta persona están en juego, ¿no? Por eso en Proverbios 25:18 la palabra nos menciona, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Dios pone énfasis y sumo cuidado respecto al testimonio de las personas. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy delicado que no se debe tomar de una manera ligera, ¿no? Era el tema de la vida quien estaba en juego y no podía tomarse de cualquier manera, ¿no? Incluso el testigo, ¿cuánto debía de ser la presión de ese testigo? Que pues pongámonos que cada uno somos el testigo. Y si yo acusaba a esa persona, pues tenía que tomar la piedra y yo primero tirarlo, iniciar con la ejecución del castigo, ¿no? Que en ese caso era la muerte. Entonces, ¿cómo es que es un tema bastante delicado lo que Dios nos quiere mostrar? Y por eso vamos ahora al punto 2, que es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que no solamente esto es un tema que debemos tomarlo de una manera moral respecto a la sociedad. Muy bien, Dios me dice que yo no debo hablar, no debo dar un falso testimonio respecto a mis hermanos, a mi vecino, a mi hermano, a mi papá, a mis primos, a la gente que yo conozco muy bien. Yo no voy a hablar, ¿por qué? Porque está mal dentro de la sociedad, me dicen que está mal. Pero no solamente es eso, no solamente es un tema moral, sino que nosotros como hijos de Dios debemos entender que Dios nos quiere enseñar lo espiritual. Y por eso en Salmos 19:96 nos dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Dios nos conlleva a mirar lo espiritual, porque más que parar las habladurías de la gente, ¿no? Dios desea proteger nuestra reputación como hijos de Dios, como personas, la reputación de las personas. Y recordemos
que también la palabra nos dice que de lo que abunda nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Es decir, que si yo empiezo a hablar mal de mi hermano, empiezo a hablar mal de las personas que están a mi alrededor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Odio, rencor, resentimiento. ¿Qué es lo que hablo? ¿No? Que se muestra que está en mi corazón. Nosotros como hijos de Dios debemos ver, pero con ojos espirituales, cómo está el campo, qué es lo que necesita el campo. Entonces, en ese campo donde no hay palabra, en ese campo donde no hay evangelio, nosotros debemos ser hijos de Dios que seamos diferentes, ¿no? Debemos ser hijos de Dios que anuncian la verdad, que ser esos testigos que hablan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es el evangelio, ¿no? No debemos ser hijos de Dios que guarden rencor en su corazón y que empiecen a hablar falso testimonio, ¿no? Dios nos insta a que pongamos una atención con eso. Entonces vamos a continuar, hermanos, con el desarrollo. Y pues vamos a hacernos esta pregunta, hermanos jóvenes, adolescentes que somos. ¿Qué tan importante es para nosotros nuestro nombre o reputación? ¿Qué tanto nos duele o qué tanto nos incomoda que hablen de nosotros a nuestras espaldas? Yo creo que como cada uno de nosotros quizás en algún momento si hablan así, sí nos va a incomodar un poco, ¿no? Entonces Dios, que es en su sabiduría, nos muestra, ¿no? Primero nos dice, recordamos la palabra, que nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿no? Y como segundo, nos dice que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si para nosotros es importante la reputación que tenemos, debemos cuidar de esa misma manera la reputación de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, vamos a leer Eclesiastés 7:1, donde nos dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso, ¿no? Es mucho mejor. Es decir, no que mi reputación va a oler más fuerte que mi perfume que me he puesto el día de hoy, no. Sino que lo que Dios nos quiere enseñar que es mucho mejor tener esa buena reputación ante los ojos de mis demás hermanos, de las personas que me rodean, que tener un buen perfume que pueda hacer por un momento hablar bien de mí a la gente, ¿no? O me pueda hacer quedar bien. Recordemos cómo estábamos nosotros en un principio, cuál era nuestro estado espiritual. Nuestra reputación estaba completamente destruida ante los ojos de Dios. Nosotros éramos hijos del diablo. ¿Cuánto valíamos? Nada. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo por nosotros, ese estado en el que nos encontrábamos cambió completamente. De ser hijos del diablo pasamos a ser hijos de Dios. Y esto es algo tan maravilloso que nosotros no pudimos haberlo hecho nunca, ni lo vamos a poder hacer jamás. Pero Dios, ahora que nosotros somos hijos de Dios, nos manda a que nosotros debemos testificar de una manera correcta. Debemos testificar lo verdadero, que es el Evangelio. Y debemos cumplir sus mandamientos. Y como en este día nos manda el 9º mandamiento, que es cuidar de la reputación, no solamente nuestra, no solamente cuidar de nosotros mismos, sino cuidar de la reputación ajena. Por eso nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No lo hagas, porque Dios nos ama tanto que no quiere que caigamos en esto. En Mateo 22:39, la palabra nos dice, el segundo se parece a este, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que veníamos diciendo. Lo que Dios quiere es que nosotros
tengamos ese amor por nuestro prójimo como si fuera para nosotros. Porque muchas personas pueden decir, ¿no? Ay, no, a mí no me importa que hablen de mí. De mí pueden decir de A hasta la Z, a mí no me importa, yo sé cómo soy. No, pero somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos testificar a Cristo quien está en nosotros y por lo tanto seguir su palabra y seguir su mandamiento, que debemos cuidar y amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos, ¿no? Al cuidar la fama o reputación del otro hermano, de nuestros hermanos, como si fuera la nuestra. Nosotros cumplimos la ley de Dios amando al prójimo. Entonces estamos cumpliendo la ley, estamos obedeciendo a lo que Dios nos dice, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe este noveno mandamiento? Ese pecado que Dios quiere que nosotros no cometamos más y lo hemos estado haciendo. Es ese falso testimonio, porque muchas veces, inclusive sin darnos cuenta, nos convertimos en ese medio, ese vehículo para transmitir ese falso testimonio. Y empezamos a comentar, ¿no? Nosotros mismos empezamos a hablar sin darnos cuenta, a veces conscientemente y a veces no. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que esto es lo que Dios no quiere de nosotros. Nosotros debemos transmitir lo que Dios desea, que es el Evangelio. Esas palabras que edifiquen, esas palabras que construyan, que puedan unir más a la familia, a la iglesia, no causar una división, ¿no? Tenemos el chisme. Y podemos entender el chisme, que el chisme no es solamente algo falso, porque yo puedo decir un chisme que sí es verdadero. Entonces, pero Dios no desea que la información de las personas se ventile así nada más. O nos gustaría que algo o una información que es personal de nosotros, que sea ventilada por todos nuestros vecinos. Que toda nuestra cuadra o toda nuestra manzana de la calle, ¿no?, conozca algo pero muy personal de nosotros. No nos gustaría para nada. En Proverbios 11:13 nos dice, el que anda en chismes revela el secreto, pero el del espíritu fiel lo encubre. Y si en algún momento, hermanos, entonces nosotros ya tenemos que darnos cuenta, si en algún momento llega un chisme a nosotros y sabemos que no es correcto que yo pues empiece, ya, yo tengo un nuevo chisme, voy a decirlo a mi hermana, para que ella lo sepa, pues para que esté informada. No puedo, porque si yo entiendo que esto es algo muy personal, como hijos de Dios, ¿qué dice la palabra? El del espíritu fiel lo encubre, ¿no? En Levítico 19:16 nos dice el Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentará contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, ¿no? Entonces, Dios no desea que seamos personas que anden ventilando la información de los demás, sino por el contrario, quiere que nosotros podamos cuidar a nuestro prójimo, ¿no? Esto no debemos confundirlo. ¿Qué pasa en el caso, ¿no?, de que nuestro hermano o nuestra hermana está haciendo algo incorrecto? Entonces nosotros ha hecho algo mal contra nosotros, algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. ¿Qué debemos hacerlo? La palabra nos dice que debemos reprenderlo, pero estando él y yo a solas. Porque no podemos estarlo publicando por todo el mundo. Lo voy a publicar en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi estado de WhatsApp, para ver que él me hizo mal a mí. O ponerle sus indirectas, ¿no? Muchas veces ahora ponemos estados para que la otra persona lo vea y le afecte, ¿no? Actualmente usan así. Entonces, me hizo daño y justo así de una manera indirecta, muy directa, para que le caiga, para que se sienta mal. No. Dice que nosotros debemos
utilizar, sí, Dios nos da este medio. Dice, y en 1 de Tesalonicenses 5:14 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Podemos amonestarlos, sí, pero no nos dice que debemos publicar el error de nuestros hermanos a los cuatro vientos, sino que, ¿para qué? Para que nuestro hermano entienda el error y pueda corregirse en ese aspecto. Debemos alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. No, si nuestro hermano está débil, pues vamos a machacarlo más para que ya, pues ya no tenga fuerzas para seguir pecando. No, sino que debemos sostenerlo, dice la palabra, y ser pacientes con todos. Recordemos siempre lo que Jesús nos dijo, ¿no? Ese amar a tu prójimo como a ti mismo, como te gustaría que otros cuiden de tu reputación, empieza a cuidar de tus hermanos también, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, nosotros debemos guardar estas palabras, lo que Dios nos enseña el día de hoy en nuestro corazón, y debemos también ver cómo es que Dios nos ha provisto de un perdón a través de Cristo. Hablar, ¿no? Si nosotros nos ponemos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, en 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará, ¿no? Si confesamos delante de Él nuestros pecados, Él es nuestra mayor autoridad. Entonces, si nosotros confesamos de Él todo lo que nosotros hemos hecho y estamos con un corazón arrepentido, Él es justo para perdonar. Él muestra ese perdón para nosotros y el cual nosotros debemos valorarlo. Porque nosotros no hemos hecho nada, nosotros siendo pecadores, estando en un estado espiritual del cual no podíamos salir, hijos del diablo, por medio de la fe, Cristo vino a nuestra vida y nos dio la salvación. Cumplió esas tres grandes funciones que siempre lo recordamos y hasta nuestro último día en esta tierra debemos dar las gracias, porque lo que Él hizo no es como un regalo que cualquiera me puede dar y puede pasar, no, es eterno. La salvación que Dios nos ha dado es tan maravillosa y tan eterna que nosotros debemos tenerlo en gran estima, lo que Cristo ha hecho por nosotros y ese perdón que nos otorga por nuestros pecados. Hermanos, entonces, si nosotros entendemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo Él ha perdonado, nos ha perdonado de los pecados, si nosotros confesamos verdaderamente, ¿no? Nosotros debemos entender que es necesario que nosotros nos sujetemos a la palabra de Dios. Y la palabra de hoy nos ha dicho, ¿no? Que no debemos cometer y dar ese falso testimonio respecto a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo si yo quiero sujetarme a la palabra de Dios, Señor, yo quiero cumplir tu mandamiento, yo quiero seguir tu voluntad, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo de verdad queremos luchar efectivamente con este pecado? Debemos reconocerlo. Entonces, y volvemos a su palabra, donde nos dice que de un mismo caño no pueden salir dos tipos de agua, ¿no? Entonces, si ya nos hemos dado cuenta y queremos cumplir su palabra, queremos sujetarnos a Él, nos hemos arrepentido de corazón, de verdad, que hemos pecado delante de Dios y ya sabemos que Él está ahí para perdonar nuestro pecado si nos arrepentimos, que ya nos ha dado a Cristo como Salvador, dispuesto a perdonar nuestros pecados, si nosotros vamos arrepentidos. Entonces debemos entender que como hijos de Dios ya no puede salir de nosotros, como dice su palabra, dos tipos de agua, un agua salada, un agua dulce. Si con esta boca que yo empiezo a alabar a Dios,
a proclamar su nombre, a bendecir a nuestro Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, de la misma boca no puede salir un falso testimonio para nuestros hermanos. No puede empezar a salir chismes, acusaciones falsas, habladurías, porque Dios dice que esto no debe ser así. Y si lo hemos estado haciendo, pues ya no lo hagamos más delante de nuestro Dios. Y para eso nosotros debemos sujetarnos en oración y pedir perdón en oración a nuestro Dios con arrepentimiento. Tomar todos los días la palabra, porque sabemos que nosotros, por más que queramos, podemos decir muy bien, a partir de hoy día sábado, 5:30, vamos a apuntarlo. A partir de hoy, Señor, ya no voy a hacerlo, ya no voy a hablar mal de mis hermanos. Lo podemos hacer, podemos decirlo, pero de ahí a cumplirlo con nuestras fuerzas, a veces hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Sí, Señor, a partir de hoy ya no voy a decir nada, no voy a hablar mal de nadie, no voy a escuchar ningún chisme, no voy a dar ningún chisme. Y a veces sin darnos cuenta, empezamos ya a hablar mal de nuestros hermanos. A veces sin darnos cuenta, empezamos a llevar chisme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sujetarnos a la palabra, sujetarnos a la oración, ir a Él, aferrarnos a la palabra. ¿Por qué? Porque solamente así es Dios quien obrará, quien nos sanará. Dios quiere sanarnos para que nosotros también podamos sanar el campo, para que nosotros podamos sanar la iglesia, sanar nuestra familia, con mis hermanos. Dios quiere darnos la verdadera sanidad para poder transmitirla. Entonces nosotros debemos tomar esta palabra. En Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, nosotros como iglesia, en la familia, ¿no? Otros que pueden ser, no sé, en los negocios. Cada uno, hermano, nosotros para que funcione, debemos estar unidos, debe haber esa unanimidad juntos. Y no puede haber esa unanimidad si empezamos a hablar los unos con los otros, si surgen esos falsos testimonios, si surgen los chismes. No se va a dar. Por eso Dios nos dice, desecha toda mentira y habla la verdad cada uno con su prójimo. Somos uno, debemos entender que somos uno. Y como esa unidad, nosotros debemos cuidarnos, debemos amarnos de la manera en que Dios nos manda. Entonces, hermanos, que nosotros podamos tomar esta palabra, que podamos meditarla y sobre todo ser prudente en lo que Dios nos dice. Si llegamos a estar en una situación en la que escuchamos un falso testimonio, vemos que se están corriendo chismes, debemos ser prudentes y no hablar de una manera ligera, sino que en oración y con la palabra debemos ser guiados solamente por el Espíritu Santo para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, poder transmitir lo que de verdad Dios quiere, que es su palabra. Amén, hermanos, vamos a orar juntos. Señor, gracias Padre Santo por este día de vida que nos das. Gracias Padre, porque tú nos enseñas el día de hoy a que debemos como iglesia, Señor, permanecer unánimes, desechando, como dice tu palabra, toda mentira y aferrarnos, Señor, a tu verdad, que es el Evangelio. Señor, que nosotros podamos cumplir esta palabra en nuestra vida. Que nosotros, Señor, tengamos ese cuidado de la reputación de nuestros hermanos como si fuera la nuestra, como si fuera nuestra vida propia, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque aunque hemos pecado, Señor, tú como un Padre misericordioso muestras tu amor, Señor.
Y de verdad, con este corazón, Señor, arrepentido por los pecados, tú eres tan bueno, Señor, para perdonarnos. Te damos gracias, Padre Santo, porque la obra que hiciste en la cruz es tan maravillosa, Señor. Y te agradecemos, Padre Santo, por ser nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Que podamos entender, Señor, que esta boca, estos miembros, Señor, son para tu obra, son para hablar tu verdad, son para testificar que Cristo es la única salvación en el campo, Señor, que podamos salvar a las almas, salvar, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que están, Señor, en nuestros trabajos, poder testificar la verdad del Evangelio, ser esos testigos verdaderos, no esos testigos que hablen falso testimonio. Pararnos, Señor, verdaderamente como tus hijos y poder salvar, Señor, y cumplir aquello que nos has prometido, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.